Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de relatividad general. Hoy, como veis, vamos a hablar por fin del tensor de energía-momento, pero para poder entenderlo, primero necesitamos entender la ecuación de continuidad. Entonces yo creo que la mejor manera de entender la ecuación de continuidad es ir un momentito al electromagnetismo y recapacitar un momento sobre qué le pasa a las cargas, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una cierta región del espacio y tenemos una carga por aquí, una cierta carga Q, entonces si esta carga permanece quieta, pues entonces diremos que la carga total que está encerrada en esta superficie pues se mantiene constante, es decir, que la derivada de Q con respecto del tiempo es igual a cero, es decir, no cambia la carga que está encerrada. Pero si por lo que sea esta carga decide irse afuera, entonces evidentemente la carga que está encerrada en esa región no será cero, habrá cambiado. Antes había una carga y después no había carga. Y además, como que ha habido un flujo de carga a través de la superficie de esta región, diremos que ha habido una corriente de carga. Entonces, la ecuación que nos describe este comportamiento, que es absolutamente lógico, se llama la ecuación de continuidad. Esto es de lo que vamos a hablar. Luego, una vez entendido qué es lo que le ocurre a la carga, podemos plantearnos pues, qué le ocurre a la energía o a la cantidad de movimiento, etcétera, etcétera. Y con eso tendremos ya la base de la definición del tensor de energía-momento y seguramente nos dará tiempo de hacer un ejemplo de tensor, ¿vale? Pero bueno, olvidémonos de esto ahora y ahora vamos a imaginar que estamos en nuestro espacio de toda la vida. Ojo, no espacio-tiempo. Ahora vamos a hablar un momentito del espacio. Un espacio plano, o sea, vamos a hacerlo todo básico para que se entienda bien la idea. Y una vez entendido esto, luego se puede generalizar a espacios-tiempo y también a espacio-tiempo curvo. Pero de momento estamos en la X e Y de toda la vida, plano. Y imaginemos que, por lo que sea, nuestras cargas están moviéndose y se mueven, por ejemplo, pues así. No sé, por ejemplo, ¿no? Es decir, que nuestras pelotitas de carga se están moviendo con este campo de velocidades. Por ejemplo, la carga que esté aquí se está moviendo con esta velocidad, luego la que esté aquí se está moviendo con otra velocidad, esta también se está moviendo con otra velocidad, etcétera, etcétera. O sea, esto podemos decir que es una especie como de campo de velocidades. Entonces lo podemos poner tan complejo como sea, pero nos podemos fijar en un pequeño trocito del espacio, aquí, muy pequeño, en esta región. Entonces, claro, como es muy pequeño, pues vamos a hacer una especie como de zoom, ¿no? Y vamos a acercarnos a esa región. Entonces, si hacemos un zoom inmenso, porque esto insisto que aunque se vea aquí es una región muy pequeña del espacio, bueno, pues digamos que estos campos de velocidades ahí se verán aproximadamente constantes y serán una cosa así, por ejemplo, ¿no? Y no les da tiempo de girar porque insisto que esto es una región infinitesimalmente pequeña. O sea que en esa región aproximadamente el campo de velocidades es constante en el espacio. Muy bien. Ahora nos planteamos, digamos, abrir una especie como de segmento aquí y decir o preguntarnos cuánta carga va a atravesar este pequeño segmento. ¿Cuánto mide este pequeño segmento? Bueno, pues mide, por ejemplo, incremento, tal como lo he dibujado, incremento de I. Es decir, una cierta, digamos, longitud, como es vertical, pues le he llamado incremento de I. Estas partículas, pues van a una cierta velocidad v, la que sea, y están, en este caso, pues inclinadas un cierto ángulo alfa, por ejemplo, ¿no? Vale, entonces, las partículas que van por aquí, esta por ejemplo en concreto, pues esta partícula va a ir por aquí y entonces no va a atravesar este segmento. Esta probablemente tampoco. Por tanto, ¿quién va a atravesar ese segmento?
Bueno, pues solo aquellas que cumplan precisamente esto. Es decir, todas las partículas que estén por esta región van a atravesar en un momento u otro este segmento. Ahora imaginemos que dejamos pasar solo un poquito de tiempo, un cierto incremento de t. Entonces, claro, las que estén muy lejos no les va a dar tiempo de atravesar este segmento. ¿Cuáles son? Bueno, pues solo, por ejemplo, las que estén hasta aquí son las que le va a dar tiempo de atravesarlo, ¿no? En este incremento de tiempo. Por lo tanto, esto no lo tengo en cuenta. Y la pregunta es, ¿hasta dónde está el alcance de las partículas que van a entrar? Bueno, si esta pelota va a una cierta velocidad, si lo multiplicamos esa velocidad por el incremento de tiempo, esto nos da una longitud. Entonces, es precisamente esta longitud de aquí. Por tanto, la última pelota que va a entrar es precisamente a la que esté a esa longitud. O sea que el grosor de esta longitud va a ser la velocidad que lleve la pelota por el incremento de tiempo que dejemos pasar. Y lo mismo con esta, va a tener la misma longitud, esta también va a tener la misma longitud, todas van a tener la misma longitud. Así que todas las pelotitas que estén en esta región van a entrar. Entonces, si cada pelotita tiene una cierta carga Q y sumamos todas las pelotitas, todas las cargas de las pelotitas, al final nos va a dar pues una carga Q, la carga Q que está en esta región. Como estamos hablando de un pequeño incremento de tiempo, un pequeño incremento de I, etcétera, pues lo que diremos es que es un pequeño incremento de carga o un trocito de carga es lo que va a pasar por aquí. Muy bien. Entonces, para saber, digamos, la densidad de esta región, lo que tenemos que hacer es dividir toda la carga que está aquí en esta región azul, dividido entre el trocito de área que hay aquí. Muy bien, entonces vamos a dibujar esta figura aquí. ¿Vale? Y ahora vamos a ver el área, cómo lo podemos hacer. Bueno, si cogemos este triangulito que hay aquí y este triangulito que hay aquí, este y este, aunque yo lo haya dibujado mal, son iguales. Por lo tanto, podemos decir que esto en realidad va a ser, me refiero al área, este rectángulo, o sea, esto de aquí, y luego este triangulito lo pongo aquí, y entonces al final todo este área resulta ser, bueno, pues todo este área de aquí. Vale, nosotros sabemos que esta longitud, lo hemos dicho antes, es v por incremento de t, y sabemos además que este ángulo es el ángulo alfa, que forma, digamos, la velocidad en este preciso momento, ¿no? En esta pequeña región, ¿no? Muy bien. Por tanto, esto nos dice cuánto vale este lado, o lo que es lo mismo, este lado de aquí. Será pues la hipotenusa, o sea, v incremento de t, por el coseno de alfa. Muy bien. Luego, por otro lado, hemos visto que esta longitud, toda ella, vale incremento de i, esto de aquí. Y esta longitud sigue siendo esta, incremento de i. Por lo tanto, el área, ya la podemos calcular fácilmente, el trocito de área va a ser igual a, pues base por altura, v incremento de t coseno de alfa multiplicado por incremento de i. Así que la densidad va a ser incremento de q entre v incremento de t
coseno de alfa incremento de i. Muy bien. Entonces, por otro lado, ¿qué es v por coseno de alfa? Bueno, pues esto es precisamente vx, porque si tenemos el vector velocidad y tenemos aquí un cierto ángulo alfa, sabemos del colegio que el vector que es vx, vi, pues siempre se puede poner como lo que mide la longitud del vector, el módulo, por el coseno de alfa y v por el seno de alfa. Así que vx es v coseno de alfa. Por lo tanto, esto en realidad es vx, agrupando este con este, incremento de t, incremento de i. Perfecto. Por lo tanto, la densidad es igual a incremento de q entre vx, incremento de t, incremento de i. Vamos a definir una nueva cantidad que la vamos a llamar corriente. O mejor dicho, densidad de corriente. Y que normalmente se denota con la letra J. Entonces, la densidad de corriente, vamos a ver, por ejemplo, nosotros ahora mismo, como estamos mirando este trocito de aquí, espera que lo estoy poniendo un color igual, estamos mirando cuánta carga pasa por aquí, yendo para allá, entonces vamos a hablar en este caso concreto, con este segmento, vamos a hablar de Jx, es decir, la corriente, o sea, perdón, el número de cargas que atraviesan esta pequeña ventana, este pequeño segmento, ¿vale? Y claro, solo si hay una cierta velocidad en x va a haber atravesamiento de cargas, porque si todas las partículas tuvieran velocidad vertical, en este caso, por ejemplo, pues entonces no habría ninguna corriente en x, o sea, nadie atravesaría este pequeño segmento, ¿no? Entonces, ¿cómo se define la densidad de corriente en x? Bueno, pues se define muy fácil, es, digamos, lógico, ¿no? Es las cargas que atraviesan ese segmento dividido entre lo que mide el segmento y el tiempo que ha pasado. Vale, entonces, veamos. ¿Cuántas cargas han pasado? Aquí tenemos incremento de Q, por tanto podemos despejar incremento de Q, que será ρ por el denominador. O sea que será ρ Vx, incremento de tiempo, incremento de i, y aquí tenemos pues el incremento de i y el incremento de t. Esto se va con esto se va con esto, y nos queda ρ por Vx. Y ya os podéis imaginar que si en vez de este segmento yo hubiera tratado con un segmento horizontal, entonces estaríamos hablando de la corriente o la densidad de corriente en I, que sería cuánta carga está atravesando este señor. Y ya os podéis imaginar que si repitiéramos el argumento, nos saldría pues la densidad por la velocidad en I. Muy bien, todo esto lo estamos haciendo en el caso 2D, como si el mundo solo tuviera 2 dimensiones. Entonces, para generalizarlo a un caso de 3 dimensiones, que es lo normal, podemos hacer el pequeño truco siguiente. Vale, tenemos incremento de i, que es este pequeño segmento, y luego hemos visto que podemos pensar que el área, en realidad, o sea, vamos a ver si lo digo bien, o sea, este trocito de aquí, nosotros habíamos dicho que este área lo podíamos poner como esto de aquí. Entonces, de alguna manera, si solo tuviéramos en cuenta la velocidad en x, es como si, o de forma equivalente, en vez de fijarnos en este trapecio extraño, no sé cómo se llama esto, o este paralelepípedo, no sé cómo se llama esto, podemos perfectamente pensarlo como que es
que van a entrar todas las partículas que estén en este rectángulo que tengan la Vx adecuada. Porque fijaos que al final aparece solo Vx, aparece el tiempo que queremos darle para que pase y el segmento este. O sea que podemos generalizar el asunto diciendo esto. Solo van a atravesar este segmento de incremento de y en un cierto incremento de tiempo aquellas que tengan una cierta velocidad en x. ¿Vale? Entonces, esto nos va muy bien porque podemos ya generalizarlo a 3 dimensiones de la siguiente manera. Podemos decir, bueno, si ahora estamos en 3 dimensiones, entonces, en vez de ser un pequeño segmento, podemos pensarlo como una especie entre... Vamos a ver si lo dibujo bien. A ver, vamos a dibujarlo bien esto. Si estamos, por ejemplo, con el eje X, con el eje Y y el eje Z, entonces esa pequeña ventana, pongamos que la tuviéramos aquí. De manera que, visto desde de perfil, si el eje X apunta para nosotros, aquí apunta el eje Y y aquí el eje Z, esta pequeña ventana que yo acabo de dibujar se vería de perfil así, ¿no? Esta ventanita. Vale, entonces, ¿cuánta gente va a entrar por aquí? Bueno, pues haciendo la misma analogía, si hacemos este pequeño dado, por así decirlo, pues todo este volumen de aquí va a atravesar esta superficie, esta de aquí, y lo único que tenemos que tener en cuenta en el caso concreto este que acabo de dibujar es la velocidad en y, porque solo si tiene velocidad en y, este pequeño paralelepípedo va a atravesar la superficie amarilla. Entonces la corriente, en este caso en y, habría que definirla como el número de cargas que van a atravesar en un cierto tiempo esta superficie amarilla, que en este caso será pues incremento de x por incremento de z, que es justamente lo que mide. Esto de aquí mide un cierto trozo de x y esto de aquí mide un cierto trozo de incremento de z. ¿Vale? Esta sería, digamos, la definición en 3D. Entonces, claro, ¿y ahora cómo se definiría la densidad? En este caso 3D. Pues como no puede ser de otra manera, la densidad va a ser el número de cargas que hay en esta zona azul, en este volumen, dividido pues eso, entre volumen. Incremento de x, incremento de y, incremento de z. Por lo tanto, incremento de q será igual a ρ, incremento de x, incremento de y, incremento de z. Y entonces, eso por un lado. Correcto. Muy bien, y entonces como sabemos que la velocidad en y es igual a incremento de y entre incremento de t, si despejamos incremento de t aquí, pues va a ser incremento de y entre vi, y si ahora lo sustituyo aquí, incremento de t, ¿qué va a ser? Pues incremento de y entre vi, incremento de x, incremento de z, y aquí cargas, que es incremento de q. Entonces, ji va a ser igual a esto, como está dividiendo, pasa arriba multiplicando, o sea, incremento de q por vi entre incremento de y, incremento de x, incremento de z, pero incremento de q entre el producto de estos tres incrementos es precisamente ρ, por tanto da ρ por vi. Es decir, que tenemos la misma definición, pero actualizada de forma natural. O sea, en conclusión, lo que vemos es que la definición, vamos a decir, lógica y natural en un mundo 3D es que, lógicamente, la densidad es cuánta carga hay en un cierto pequeño incremento de volumen, eso por un lado, y luego la J, por ejemplo, X, pues va a ser cuánta carga va a atravesar
una cierta superficie que es ortogonal a x, o sea que en este caso es incremento de y, incremento de z por unidad de tiempo. O sea, estoy extendiendo la misma idea de un segmento, pero a un pequeño cuadradito o rectángulo de una pequeña superficie, incremento de y por incremento de z. ¿Vale? Y lo mismo sería, pues, JI. ¿Cuánta carga va a atravesar en un pequeño segmento que tenga de lado incremento de x, incremento de z y que pase un cierto tiempo? Y lo mismo con la z, pero en la z pondríamos y y x. ¿Vale? Bueno, en definitiva, o sea, todo este asunto nos dice que el vector densidad de corriente va a ser ρ, la densidad ya de un espacio 3D, por la velocidad que tengan las cargas en esa región. ¿Vale? Esto, digamos, en una pequeña región muy pequeña, infinitesimal, del espacio. Muy bien. Hasta aquí lo único que hemos hecho es, pues, definir cosas. Y ahora vamos a hablar de la ecuación de continuidad. Vale. Entonces, claro, ¿qué significa la ecuación de continuidad? O, digamos, ¿qué es lo que nos está diciendo? O lo que nos va a querer decir. Bueno, tenemos que establecer la siguiente idea, que es que en una cierta región o volumen del espacio, esto es un volumen, ¿vale? Pues la única razón por la que el número de cargas va a cambiar aquí dentro es porque o hayan salido o hayan entrado cargas de la región más cercana. O sea, la ecuación de continuidad lo que nos dice es que la cantidad de carga se conserva localmente. Es decir, que no desaparece en esta región y aparece mágicamente en esta otra sin haber atravesado las paredes. Eso es básicamente lo que dice esta ecuación. Por supuesto, estamos dando por hecho que no hay un grifo de cargas que de repente hagan aparecer cargas aquí, ¿vale? Porque si hubiera un grifo o algo así, pues entonces lógicamente esto no se conservaría. Pero vamos a imaginar que eso no pasa o que no estamos en esa circunstancia. O sea, no hay un tubo aquí o algo en el que de repente se vayan creando cargas de forma mágica. Vale, entonces yo creo que lo mejor es volver otra vez a nuestro mundo dos-dimensional, porque si se entiende en este mundo, pues se puede hacer, digamos, la extensión al mundo 3D o incluso a cualquier espacio n-dimensional. Muy bien. Bueno, de nuevo estamos en nuestro espacio 2D de toda la vida y estamos seleccionando una pequeña región infinitesimal donde el campo de velocidades hace lo que sea, y entonces haciendo zoom vemos que este pequeño cuadradito pues sería pues algo así, haciendo zoom. Muy bien, entonces este punto será un punto cualquiera, xy, y este puntito será muy parecido a este punto. Lo que pasa es que habrá un pequeño incremento de x y la y será la misma. En este puntito de aquí habrá un pequeño incremento de x y también un pequeño incremento de y. Y aquí tendremos solo un pequeño incremento de y. ¿Vale? Estos cuatro puntitos están muy cerca y representan las esquinas de este cuadradito. Vale. Entonces, vamos a imaginar, claro, como aquí las velocidades, tal como las he dibujado, pues hacen, no sé, algo así. Entonces, el campo de velocidades, pues eso, será más o menos, digamos, se puede representar más o menos por un vector v que va por aquí, digamos, ¿no? Pero como v y j son proporcionales, entonces j pues también pues será una cosa así.
digamos, ¿no? Por aquí cerca de esta región, J. Entonces, tal como he dibujado J, está claro que por aquí va a entrar carga, esto porque tiene una componente X, la J, hacia la derecha. Por aquí también va a entrar carga y por aquí va a salir y por aquí va a salir. Si hubiera dibujado J de otra manera, pues entonces sería pues al revés o en fin, de la manera que sea. Ya veréis que esto, el que haya puesto o que haga esta deducción suponiendo que la J tiene esta forma, da igual, aunque la J la hubiera puesto de otra manera, la deducción o la ecuación que va a salir va a ser la misma. Igual esto no se ve ahora, pero enseguida se va a ver. Entonces por aquí, pues eso, como bien digo, va a salir un poquito de carga, por aquí también, por aquí va a entrar y por aquí también va a entrar. Puede llamar, por ejemplo, a esto 1, 2, 3 y 4. Entonces, ¿qué relación hay entre la carga y la J? Bueno, recordad que la J, por ejemplo, la Jx, pues es, digamos, el pequeño trozo de carga que sale, y como estamos en dos dimensiones, bueno, pues estoy hablando, por ejemplo, de este segmento de aquí, este de aquí, bueno, pues será incremento de I, incremento de T. Recordad, las cargas que atraviesan esta pared por unidad de tiempo y por unidad de longitud. Esta en concreto, incremento de I. Por lo tanto, incremento de carga 1 será aproximadamente pues lo que valga la corriente I, Jx, multiplicado por incremento de I e incremento de T. ¿Vale? Luego, ¿qué pasa? Pues que Jx en principio no valdrá lo mismo aquí, que aquí, que aquí, o que aquí, o que aquí, etcétera, en general, ¿no? Pero podemos decir que podemos más o menos aproximar que Jx, pues lo podemos coger, por ejemplo, en el punto, bueno, la x está claro que va a ser x más incremento de x, eso está claro. Y en vez de coger o i más incremento de i, pues podemos coger i más incremento de i partido 2, por ejemplo. Es decir, imaginar que, que todos estos puntos, bueno, aproximamos lo que vale Jx pues en la mitad, digamos, ¿no? O sea, por aquí, por ejemplo. Ya veréis que cuando luego hagamos el límite, cuando incremento de x e incremento de y se hace 0, esto va a ser, o sea, es como si estuviéramos hablando casi del mismo punto. Enseguida lo veréis. Bueno, aquí también cogeremos un punto, otro punto y otro punto, que eso ahora veremos. Muy bien. Perfecto. Vale. Entonces, con respecto a la carga 2, esta de aquí, pues esto será aproximadamente, claro, ahora no es Jx, sino que será Ji, porque este segmento es horizontal. Y ahora el segmento, al ser horizontal, pues medirá un cierto incremento de x y, como siempre, pondremos un trocito de tiempo, o sea, esperemos que pase un poquito de tiempo para eso, para que dé tiempo a que entren cargas y salgan cargas. Y, tal como hemos hecho aquí, vamos a aproximar el valor de Ji a la mitad de este segmento. O sea, x más la mitad de lo que mide el segmento. Y en este caso, la altura de este segmento es, la altura vertical es i más incremento de i. Y luego, incremento de q3, pues lo mismo. En este caso será jx, porque estamos hablando de un segmento que es vertical. Incremento de i, incremento de t. Y lo aproximaremos a la mitad. Por lo tanto, x, i más incremento de i partido 2. Y por último, incremento de q4 será más o menos ji, incremento de x, incremento de t. Y, perdón, aquí me falta poner incremento de x, incremento de t, perdón. Aquí incremento de i, incremento de t, que se me había olvidado. I'm so sorry. Incremento de i, incremento de t. Y aquí, pues ji, veamos, será en la mitad del segmento. Y la altura es i. Muy bien. Y ahora digo, bueno,
cuánta carga entra a este bicho, o cuál es el incremento de carga que experimenta, digamos, este pequeño cuadradito cuando ha pasado un poco de tiempo, ¿no? Bueno, pues podemos decir perfectamente que el incremento de carga va a ser lo que entra, en este caso será 3 y 4, menos lo que sale. En este caso será pues 1 y 2. Por lo tanto, tendremos incremento de Q3 es todo este rollo, o sea, Jx x y más incremento de y partido 2, incremento de y, incremento de t. Esto no me va a caber. No me va a caber. Así que vamos a ver qué puedo yo hacer aquí. Vale, pues voy a hacer una cosa. Voy a ir como al grano. A ver. Vale, entonces, a ver. Lo que yo quiero saber es cuánto ha cambiado la densidad en esta región cuando ha pasado un cierto tiempo. Esto es lo que yo quiero. Entonces, como la densidad es el incremento de carga dividido entre todo este área, incremento de x, incremento de y, entonces lo que realmente yo quiero calcular, ¿qué es? Si sustituyo incremento de ρ, le pongo lo que es, pues va a ser incremento de q entre incremento de x e incremento de y. Esto es, digamos, lo que... perdón, y luego incremento de tiempo, que se me había olvidado, este incremento de tiempo. O sea, esto es lo que yo quiero calcular, ¿no? Por lo tanto, voy a dividir ya esto directamente entre incremento de x, incremento de y e incremento de t. Y todo esto, evidentemente, también estará dividido entre esto de aquí. Vale, ahora, a la hora de escribir incremento de Q3, vemos que yo voy a poner Jx, x y más incremento de y partido 2. Y luego de este incremento de y y este incremento de t, fijaos que al dividir solo va a sobrevivir incremento de x aquí abajo. Muy bien. O sea, esto ya lo tengo. Ahora, el incremento de Q4, veamos, va a quedar, por un lado, ji x más incremento de x partido 2 y se va la x, bien, se va la t y solo queda 1 partido incremento de y. Y luego, en 1 tendremos pues jx, x más incremento de x y más incremento de y partido 2. Muy bien. Y se va y t, por lo tanto nos queda solo incremento de x. Y me falta el Q2 que veo que no me va a caber. Pero puedo borrar esto porque ya lo he usado. ¿Vale? Y entonces vuelvo a escribir incremento de Q entre incremento de x, incremento de y, incremento de t. Y vale, vamos a ver si somos inteligentes. Entonces, aquí insisto que me falta copiar una cosilla, que ahora lo copio, pero voy a sacar factor común esto y esto por ser incremento de x lo que está dividiendo abajo. Por lo tanto, tendremos incremento de x aquí dividiendo y aquí tendremos jx, x y más incremento de y partido 2 menos jx, x más incremento de x, coma, y más incremento de y partido 2. Muy bien, y ahora tendremos más, y ahora también voy a sacar factor común, incremento de y. De momento solo tenemos este, pero el otro enseguida lo vamos a copiar. Así que voy a copiar ji
x más incremento de x partido 2, y. Y ahora el que nos falta aquí, que es el q2, es esto de aquí. Entonces, como aquí hay incremento de x, incremento de t, solo va a sobrevivir incremento de y. Perfecto, ya lo tengo aquí puesto. Y simplemente tengo que copiar esto. Ji, ¿dónde estás? Aquí. X más incremento de x partido 2, y más incremento de y. Perfecto. Vale. Y ahora ya estamos a un paso de encontrar la ecuación de continuidad. Entonces, fijaos que pasa lo siguiente. Aquí, este trocito de aquí, el y más incremento de y partido 2, permanece constante. Y lo único que estoy haciendo es restar jx, o sea, pongamos que jx es como una especie de función, que lo que estoy haciendo es evaluarla en x, lo que sea, menos la misma función, jx, evaluándola en x más un cierto incremento. Y luego dividiendo entre el incremento. Esto así a lo mejor no es exactamente como queremos, pero si yo multiplico por menos 1 aquí fuera y por tanto cambio el signo, fijaos, esto digamos se convierte en la derivada parcial de una función. O al menos es proporcional a menos la derivada parcial de f con respecto de x, que es realmente la definición de derivada parcial, que es evaluar la función un poquito más allá de x y restarle la función en x y dividirlo entre el trocito que nos hemos ido hacia la derecha. ¿Vale? Por lo tanto, esto de aquí se va a aparecer a menos la derivada con respecto de x del señor jx, pero evaluado no en cualquier punto, sino en el punto x, y más incremento de y partido 2. Y si hacemos la misma historia aquí, sacamos este menos, resulta que va a ser, ahora fijaos que va a ser evaluada en este punto y luego en el punto y más un poquito. O sea que va a ser la derivada con respecto de y de ji, pero evaluada en x más incremento de x partido 2 y. Vale, y esto lo pongo aquí para que quede claro, esto es incremento de q entre incremento de x, incremento de y, incremento de t, que es todo esto, pero que se puede reescribir como incremento de densidad entre incremento de tiempo. Perfecto. Entonces, si ahora llevamos al límite este cuadradito, es decir, hacemos que el incremento de tiempo tienda a 0, que incremento de x tienda a 0 y que incremento de y tienda a 0, pues tenemos entonces que en realidad la derivada parcial de ρ con respecto del tiempo, esto de aquí, va a ser igual a menos la derivada de jx con respecto de x, y fijaos que cuando esto tienda a 0, pues simplemente va a quedar en el punto xy, menos la derivada parcial de ji con respecto de y, evaluado, cuando esto tienda a 0, pues se va a quedar también en el punto xy. O sea que la derivada parcial de la densidad con respecto del tiempo va a ser igual a menos, fijaos que esto es el gradiente, digamos, del vector, bueno, gradiente, la divergencia del vector j. Porque recordad que la divergencia de un vector, por ejemplo, no sé qué nombre poner, de un vector el que sea, se define como la derivada parcial de la componente x de ese vector con respecto de x más la derivada parcial de la componente y con respecto de y. Esto es la definición de divergencia de un vector, o sea que nos queda esto de aquí.
Y esta es la ecuación de continuidad, en el caso de dos dimensiones. Y supongo que a estas alturas me creeréis que si hubiéramos hecho el mismo trabajo en tres dimensiones, nos hubiera salido la misma ecuación, pero también con una z. O sea que ya obtenemos por fin la ecuación de continuidad, que expresa bueno, de hecho incluso esto se suele pasar al otro lado sumando. Entonces nos expresa el hecho de que si en una cierta región del espacio cambia el número de cargas, es porque ha atravesado la superficie de ese cuadrito, y en el caso 3D, pues en vez de ser un cuadrito, pues es un cubo, digamos, ¿no? La idea es la misma. Solo si atraviesan cargas en la superficie de ese cubito es la única razón por la que haya podido cambiar la densidad. Y el movimiento de esas cargas de entrada o de salida viene gobernado por el vector J, la corriente. ¿Vale? Nos ha costado un poco, pero bueno, al menos ya tenemos la ecuación de continuidad. Entonces vamos a darle alguna vueltecilla a este señor, a esta ecuación. Claro, uno podría pensar, ¿qué pasa si esta ecuación la retoco un poco y digo, voy a multiplicar aquí dentro por c, la velocidad de la luz, y voy a dividir afuera entre c, de manera que no he hecho absolutamente nada, ¿vale? Y aquí tenemos la divergencia de J exactamente igual. Pero en vez de escribir la divergencia de J exactamente igual, reescribimos esto para que quede más vistoso como la derivada con respecto de x de Jx más la derivada con respecto de y de Ji, y como ahora ya estamos en 3D, pues la derivada con respecto de z de Jz. Claro, esto es sospechosamente relativista, ¿no? O sea, tiene una forma muy, pero que muy relativista, porque si recordamos que habíamos llamado x0 a ct, x1 a x, x2 a y y x3 a z, pues esto tiene toda la pinta de ser la derivada parcial con respecto de ct, o sea, de x0, o sea, de 0, de rho c, más la derivada parcial con respecto de x, o sea, de 1. Y aquí, en vez de llamarle jx, vamos a imaginar que podemos decir que esto es la componente 1 de un cierto, vamos a decir, cuadrivector que estamos montando. Vamos a ver si esto cuadra o no. Más la derivada parcial con respecto de y, o sea, de 2, j2, más 3, j3. Claro, entonces nos encantaría llamar a rho por c, pues llamarlo algo así como j super 0, ¿no? Y entonces diríamos, bueno, pues esto sería parcial 0, j0. Y esto se puede simplificar diciendo que es parcial mu, j mu igual a 0. Claro, esto es muy vistoso y muy bonito. Bueno, por cierto, déjame poner aquí que jk, por ejemplo, eso será igual a rho por la velocidad ordinaria componente k, ¿vale? O sea que estoy diciendo que v1 es lo que hemos llamado todo el rato vx, ¿eh? Y v2 es lo que hemos llamado vi, etcétera, ¿vale? Claro, esto, digamos, es muy bonito, y uno podría decir, pues entonces ya está. Vamos a decir que, así por todo el morro, vamos a suponer que podemos construir un cuadrivector J, que será, pues nada, J0 E0 más J1 E1, etc. Pero cuidado, ¿podemos nosotros así, porque sí, promocionar este objeto J a ser un cuadrivector, o sea, un tensor? Bueno, cuidado,
lo podemos hacer si este vector, cuadrivector, transforma de la forma adecuada ante un cambio de coordenadas, si no o no. Y eso es lo que vamos a explorar como última parte de este capítulo, porque hablaremos, porque si no se va a extender mucho, ya en el próximo capítulo ya hablamos directamente de la construcción del tensor, que visto este capítulo y entendido, pues va a ser casi coser y cantar. Así que en esta parte última de este capítulo vamos a hablar de si podemos hablar de J como un cuadritensor o un cuadrivector, perdón, y por qué y cómo debería cambiar, etcétera, etcétera, ¿no? Así que lo que voy a hacer es borrar un poco para que me quepan las cosas. Bueno, vamos a poner un ejemplo sencillo para intentar ver si esto tiene sentido que sea un tensor o no. A ver, estamos en un mundo de 2 dimensiones espaciales y hay que añadirle otra que es la del tiempo, claro. Entonces esto podríamos pensarlo, a ver, ¿cómo podemos hacer un esquema de esto? Bueno, pues podríamos poner aquí el eje X, aquí el eje Y, lo estoy dibujando al revés, pero es para que se vea mejor el dibujo. Y aquí ponemos el tiempo. Entonces, vamos a imaginarnos un caso sencillo en el que hay unas cuantas partículas, por aquí, que esto sería cómo son las partículas en el tiempo cero, y vamos a imaginarnos que a medida que pasa el tiempo, estas pelotas se están moviendo con una cierta velocidad v, que solo tiene componente x, para hacerlo sencillito, Pues eso quiere decir que sus líneas de mundo pues serán una cosa así como torcida, porque solo tienen componente x y no y. O sea que visto de perfil, para entendernos, si aquí tenemos el eje y aquí tenemos el eje x y aquí el tiempo, entonces se vería pues como una cosa así. Las particulitas aquí y moviéndose con estas líneas de mundo de todas las particulitas moviéndose con una cierta velocidad. Muy bien. Ahora, imaginemos que ponemos a una persona que también se está moviendo con esa velocidad igual que las partículas. Claro, en ese nuevo sistema de referencia, y prima, x prima y ct prima, pues para ese señor, las líneas de mundo de las partículas son una cosa así. Porque como se mueve a la misma velocidad que ellas, pues para ellas están en reposo. ¿Vale? Entonces, el señor rojo, que es el señor prima, pues en su, vamos a decir, su mundo XY, perdón, X prima y prima, ahora no estoy con el tiempo, estoy, digamos, mirando en la zona del suelo, pero del señor prima. Bueno, pues este señor simplemente verá que hay un montón de particulitas que no se mueven. Entonces, este señor, ¿cómo construiría el cuadrivector J? Pues diría, bueno, pues si cojo esta región del espacio, bueno, pues las cargas que mediría este señor, pues son el número de pelotas que haya por la carga de cada pelota. Y si le preguntáramos por la densidad a este señor rojo, pues diría, bueno, pues es la densidad de carga, me refiero, pues sería el número de cargas que hay dividido entre el área, medida por el observador prima. Por lo tanto, tendríamos n pelotitas por q dividido entre incremento de x prima, incremento de y prima. Muy bien. Entonces, si queréis, vamos a utilizar la nomenclatura típica de los libros, que cuando estamos midiendo cosas en el rest frame, ¿no? donde las partículas están en reposo, pues a las cantidades estas se les suele poner un 0, para indicar que está medido en el sistema de referencia en reposo con respecto a lo que estamos midiendo. Entonces, si queréis, podemos poner aquí incremento, perdón, a sub 0 y tal. Muy bien, por tanto, ¿cómo construiría el vector J este señor? Pues diría, bueno, pues el cuadrivector J sería la densidad 0 por C
E0 más 0. ¿Por qué? Pues porque la velocidad a la que se mueven las partículas pues es 0, según él. Así que ya está. O sea que este sería básicamente el cuadritensor, perdón, prima. Entonces vamos a aplicar ahora, de manera, vamos a decir, ciega, en el sentido que vamos a utilizar matemáticas para construir el vector, el cuadrivector, perdón, J, pero expresado en las coordenadas E0, E1, E2, o sea, las del sistema verde, o sea, el señor que observa cómo estas pelotas se están moviendo a una cierta velocidad. Entonces, si vamos al capítulo 18, un momentito, veremos que en el capítulo 18, cuando hablé de estas cositas, os puse un par de fórmulas, que es precisamente la fórmula 18.2, y os dije que la relación que había entre E0' y E1' era esto: gamma E0 más beta E1, gamma E1 más beta E0. Bueno, y en este caso, como la componente I no afecta para nada porque estas pelotas se están moviendo solo en la componente, en la coordenada X, entonces podemos decir perfectamente que el E2' es exactamente igual que el E2 porque no estamos haciendo nada en la dimensión I, para entendernos, ¿no? Exacto, y gamma, recordad que gamma, que también lo definí en el capítulo 18, es pues 1 partido raíz de 1 menos v al cuadrado partido c al cuadrado, y que la beta era v partido c. Bueno, entonces según esto, ¿cómo debería ser el cuadrivector J visto por el señor verde? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a sustituir, bueno, dejamos rho c aquí y vamos a sustituir E0' por esto de aquí, o sea, gamma E0 más beta E1. O sea, rho 0 c, gamma E0 más rho 0 c, gamma, la beta es v partido c, E1. O sea, rho 0 c gamma 0 más esta c se va con esta c y queda rho 0 gamma v E1. Claro, esto es, digamos, ir a ciegas. Es decir, simplemente cambiar el vector E0' por lo que se supone que os dije que era. Pero si el señor verde tuviera que decir algo y no sabe nada de mates ni de nada, pues el señor verde hubiera escrito que J es pues lo que os acabo de poner aquí. Rho C E0 más rho V E1. Y estoy pasando del E2 por esto que os estoy diciendo, porque nada interesante ocurre en la dimensión I. Entonces, claro, si comparamos estas dos, vemos que no hay más remedio que rho 0 por gamma sea exactamente rho. Porque fijaos que aquí tenemos rho 0 por gamma, que sería rho, ¿no? Y entonces si esto es verdad, pues entonces se cumpliría. O sea que rho 0 por gamma sea rho. O sea que la densidad de carga medida por el señor rojo, el señor en reposo, se relaciona con la densidad de carga medida por nosotros mediante este factor gamma. ¿Esto tiene sentido? Pues la verdad es que sí. ¿Por qué? Bueno, pues miremos. Vale. El señor rojo, ¿qué cree que mide esto? Incremento de x'. Muy bien. ¿Y qué cree que mide esto? Pues incremento de y'. Bien. Lo que pasa es que, como sabemos, y lo sabemos bien por la famosa contracción de longitudes de Lorentz, sabemos que si un señor mide una cierta longitud de una barra, por ejemplo, de lo que sea,
cuando está en reposo, sabemos que un observador que vea esta barra moviéndose, entonces le dará la impresión de que esa barra no mide L0, sino que mide L0 entre gamma. Esto es la famosa contracción de Lorentz. Por lo tanto, un señor que mida un área 0, es decir, incremento de x', incremento de y', bueno, pues lo que vemos es que el señor, déjame ponerlo en verde, el señor que ve a ese trozo de área moviéndose, va a decir, bueno, en cuanto a y va a ser lo mismo, porque nada interesante está ocurriendo en la dimensión y porque se está moviendo horizontalmente, ¿no? Pero en cuanto a esto, lo que dirá es, bueno, pues es lo que supuestamente mide el señor rojo dividido entre gamma. O sea, esto de aquí estoy hablando, ¿eh? Y si queréis puedo poner el primo momento para que veáis a dónde voy. Entonces, precisamente incremento de x', incremento de y' es lo que hemos llamado A0. O sea que el área medida por el señor verde es el área medida por el señor rojo, pero dividido entre gamma. Por lo tanto, si vamos aquí a la densidad medida por el señor en reposo, que es NQ dividido entre incremento de x', incremento de y', si ahora sustituimos incremento de x' por incremento de y', si lo despejamos de aquí será gamma por A. Pero, ¿qué es NQ entre A? Pues es el número total de cargas dividido entre el área que le da la impresión que están teniendo las cargas esas, ¿no? Medida por el señor verde. Por lo tanto, ρ entre gamma. O sea, que la densidad es igual a gamma por ρ0, que es exactamente lo que yo estoy diciendo aquí. Esto es ir a ciegas, esto es pensando. Y vemos que llegamos al mismo resultado. Por lo tanto, podemos decir que tiene una pinta muy buena esto. O sea que aplicando, suponiendo que J sea un cuadritensor y aplicando las reglas de los tensores, perdón, pues no sé por qué digo cuadritensor, cuadrivector quería decir. Bueno, que es un tensor, pero vector también, ¿vale? Pues aplicando ya sea las matemáticas sin pensar o pensando un poco, llegamos a los mismos resultados. Esto que acabo de hacer no es una prueba de que esto sea un cuadritensor, pero sí que es una pista y una pequeña justificación. He estado pensando si hacerlo más serio o no y de momento lo voy a dejar aquí, en el sentido de que se puede demostrar que efectivamente esto es un cuadritensor con todas las un cuadrivector, perdón, con todas las de la ley, ¿vale? Así que fantástico. Por lo tanto, moraleja. Cuando queráis construir un vector, un cuadrivector J, podéis hacerlo de muchas maneras. Una de ellas es directamente ponernos en el rest frame, digamos, del sistema, calcularlo y luego, pues para verlo o para calcular cómo lo vería cualquier otro observador inercial, pues hacer una transformación de Lorentz y ya está. Y en relatividad general, lo mismo, lo único que es más potente, porque no solo podemos, digamos, expresar este señor en un sistema inercial, sino en cualquier otro sistema acelerado con gravedad o lo que sea. O sea, el hecho de que esto sea efectivamente un cuadritensor, un cuadrivector, pues es extremadamente potente. Así que en conclusión de todo este rollo que os he soltado, es que efectivamente a partir de ahora vamos a hablar del cuadrivector J, que se construye de esta manera: ρc E0 más ρ V1 E1 más ρ V2 E2 más ρ V3 E3, y este cuadrivector tiene que cumplir que parcial mu J mu sea 0. Y que esto se cumpla significa que, que existe, digamos, una conservación local
Y en este caso, de lo que diga esta densidad. En este caso, como estamos hablando de cargas, pues es conservación local de la carga. Pero, como veremos en el capítulo siguiente, si en vez de ser carga fuera energía, pues diríamos que hay una conservación local de la energía, etcétera, etcétera. Y si hablamos del momento, lo mismo. Y ya veréis que una expresión muy parecida a esta es lo que tiene que cumplir el tensor de energía-momento, que será como una especie de J, pero multidimensional. Pero no os preocupéis porque si esto se entiende bien, lo otro debería estar chupado, ¿vale? Muy bien, pues muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.